Vivimos tiempos proféticos, gloria a Dios, un tiempo de avivamiento, un tiempo de victoria. Venimos hablando en el nombre de Jesús, su palabra hoy nos vivifica, nos unifica. Es un tiempo donde nos abrazamos unos a otros y pedimos al Espíritu de Dios que opere, que vivifique en nosotros la palabra profética, la palabra de Dios. Es un tiempo que dedicamos hoy para adorar y glorificar. Cuando tú y yo nos unimos, estamos de acuerdo para entrar en la presencia de la palabra del Señor, para poder oír las buenas nuevas, de lo cual el Señor tal vez anuncie hoy. Mucho tiempo llevamos hablando por el Espíritu del Señor los mensajes que Dios trae para que seamos instruidos un tiempo de tiempo en tiempo, que el Señor ha venido hablando, trayendo mensajes vivos. La palabra es viva y eficaz, pero aún la revelación del Espíritu Santo no podemos ser ajenos a oír los mensajes que Dios nos da para la iglesia, para las naciones. Dios habla, Dios está hablando y Él seguirá hablando porque es profético el tiempo de Dios. No podemos ser ajenos a la voz de Dios. Fuera de las escrituras aún Dios nos revela, Dios nos instruye. Yo no sé si tú fluyes en el poder del Espíritu Santo, pero hemos instruido las naciones para que no dejen de oír la voz de Dios en todo lugar donde quiera que ustedes estén interactuando. Mi alma está pegada al Espíritu del Señor. He consagrado mi vida al Señor y he ministrado las naciones para que vosotros podáis consagrar vuestra vida al Espíritu Santo un día a la vez. No hay mayor regalo ni mayor bendición que nosotros tener una relación tan de cerca, constante, cotidiana con el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos enseña todas las cosas y recuerda lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y que escrito está. Y por eso hoy nos reunimos para el estudio bíblico, hablando siempre proféticamente. La voz de la palabra de Dios es profética. Hoy saludamos las naciones que se han levantado con autoridad y poder para decidir, elegir estar en la presencia de Dios en esta hora. Glorificamos una vez más su presencia porque su presencia vive dentro de nosotros. Como dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y como Él vive en mí, Él gobierna en nuestra empresa, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia. Él es por los siglos y de los siglos. Le hemos entregado el poder, el derecho de que Él sea nuestro gobernador, nuestro salvador, que Él dirija nuestra vida. No hay llave más profética que tú consagres tu vida al Espíritu del Señor. Él en cualquier lugar, en cualquier situación, puede instruir tu vida, puede hablarte. Si tú tienes hábitos, si no los tienes, puedes empezar a crearlos y decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú me respondas a las inquietudes, mis inquietudes que no logro discernir sin tu ayuda. Sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos perdidos. Hemos consagrado nuestra vida al Espíritu Santo y esto debe ser un día a la vez. Como revestirnos de la armadura de Dios debe ser un día a la vez, una noche a la vez. Es siempre, es profético, o sea, es eterno. Mientras tú vivas sobre la faz de la tierra, debes consagrar tu vida al Espíritu Santo, revestirte de la armadura de Dios, obedecer su palabra, vivir su palabra y ser testigos en todo lugar que Cristo vive, que reina y que nosotros a Él pertenecemos. Tenemos la esencia de su amor, de su autoridad
y Él nos ha dado el poder en el Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando fluimos en el Espíritu y Él fluye dentro de nosotros, en nuestra intimidad, nuestra relación, en cualquier medio, en cualquier canal, en cualquier lugar, tú no puedes dejar de interactuar con el Espíritu Santo. Él nos instruye, Él fluye. Es tan personal nuestra relación con el Espíritu Santo que Él fluye en todo lugar, en cualquier operación que tú estés haciendo, obra, trabajo, condición, en cualquier lugar que tú quieras interactuar con el Espíritu Santo. Es maravilloso dejar que Él fluya a través de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, porque ahí es donde Él fluye a través de su palabra. Cuando entramos en los estudios bíblicos, entramos en nuestra intimidad, en el aposento de madrugada, en cualquier lado. Así que hoy conmemoramos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y que Él fluye a través de este estudio bíblico y que Él instruye tu vida, guía, ministra, enseña y recuerda. Juan 14, 26. Esta palabra debe estar escrita en la tabla de su corazón. Juan 14, 26. Deben tenerla en vuestras memorias, saberla de memoria y recordar quién es quien instruye, quien fluye y quien nos recuerda y quien nos enseña todas estas cosas, dice su palabra. Ahora vamos al capítulo 28, gloria a Dios. Proseguimos con nuestro estudio bíblico poderoso, porque conocer a Dios debemos estudiar profundamente y mencionar su palabra y guardarla y ponerla en obra. Es nuestra obligación, compromiso, sujeción, obediencia. En verdad que todo está hecho. Solo es que vivamos un día a la vez en gozo, en paz, en amor, comprensión, libertad, obedeciendo su palabra. Todo está ahí. No tenemos que inventar ni sobreedificar nada, porque hay una sola roca y es Cristo Jesús, y un solo evangelio que escrito está, y nosotros no podemos ni añadir ni quitar, porque esto ya está escrito por los siglos y de los siglos. Profética su palabra. He entendido por la revelación del Espíritu Santo que lo más importante, la oración más poderosa sobre tu vida, en todo lo que tú quieras hacer, ejecutar, es tu relación de obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. No debes crear lo que ya está creada, su palabra. Su palabra es eterna, profética. A nosotros nos conviene que obedezcamos al Señor. Si no obedecemos al Señor, ¿para qué ayunar? ¿Para qué pedir oración? ¿Para qué levantarse de madrugada? ¿Para qué orar 24/7? Vale más la obediencia que el sacrificio. El sacrificio ya está hecho. El Señor Jesucristo se sacrificó al puesto de nosotros por nuestros pecados. Escrito está. Ahora, la palabra de Dios deja una evidencia de manera sobrenatural. Que nosotros, tanto tú como yo y el mundo, que oye hoy la palabra de Dios, el que tenga oídos, que oiga y obedezca la palabra antes de que venga el juicio, venga la consecuencia, venga la aflicción, la tribulación. Hoy entendí en este ayuno que comenzamos dentro de la Iglesia Cristiana del Apocalipsis, un ayuno de 3 días, y a través del Espíritu Santo, que en verdad no tenemos que edificar, ni crear, ni sacrificar. Solo tenemos que obedecer, y dejó escrito Génesis, Apocalipsis, 66 libros, donde tú encontrarás la instrucción para que tú aprendas a vivir como hijo de Dios y a tomar posición, decisión, y puedas elegir qué es lo que quieres de tu vida. La oración más poderosa es tu oración. Tu oración viene sujeta a tu obediencia según el alineamiento de las escrituras del Señor. Hay un nuevo tiempo
un renuevo espiritual para la iglesia de Cristo a las naciones. Y es que ir, venir, subir, bajar, poner carga, piedra de tropiezo, obstáculos, en verdad, nosotros no tenemos que hacer nada, sino obedecer la ley, la palabra de Dios, los mandatos, estatutos y sus leyes. Es de Génesis a Apocalipsis. Si hay algo en las escrituras que tú no estés obedeciendo, ahí está tu piedra de tropiezo. Ahí está tu desorden, ahí está tu consecuencia, ahí está tu maldición, el por qué las cosas no se dan, el por qué y el para qué. Pero si oyeres, si guardares y pusieres por obra, según las escrituras vivieses tu vida, entonces ahí está tu sanidad, tu libertad, ahí está tu prosperidad, ahí está tu victoria. Y salvación que Dios nos añade por los siglos y de los siglos. Simple. Este es el secreto. No hay otro secreto, no hay otro evangelio, no hay otra edificación que tengas que tú edificar, que tengas tú que sacrificar, sino que tú obedezcas la palabra de Dios y aprendamos todos a vivir alineados, sujetos, sometidos a las escrituras, porque esta es la voz de Jehová nuestro Dios. Y si guardaremos sus mandamientos, entonces Dios añadirá todo lo que tú necesitas. Pero no puedes buscar tu necesidad cuando la palabra no la entiendes, no la conoces, ni la obedeces, ni te sujetas a vivir según las escrituras. No podemos salirnos de contexto, ni ser religiosos, ni católicos. No hay religión en verdad. Solo el Espíritu Santo. En verdad ustedes no han hecho nada, me dijo hoy. Porque la palabra de Dios ya está hecha, está escrita y no podemos poner ni una tilde ni quitar. Solamente someteos a Dios y resistan al diablo, dice Santiago 4:7. Pecadores, limpien vuestras manos y los de doble vida, los de doble ánimo, los de doble sentir, límpiese. ¿Y cómo nos podemos limpiar? ¿Con qué limpiar al joven su camino? Sino con la palabra de Dios. Obedezca la palabra, obedezcamos la palabra y Él añadirá a nuestra vida un día a la vez lo que tú y yo necesitamos. Todo está claro, simple. No hay secreto que no sea revelado sino por medio del Evangelio según las Escrituras. Ahora nosotros entendemos el por qué vivir una vida religiosa y no vivir una vida personal, con una relación viva. Yo prefiero vivir viva, eficaz, sometida a la palabra, que vivir una vida religiosa, aparentemente, pero en verdad no estamos sujetos al Señor. Ahora, no hay secreto que para el mundo entero buscamos momentáneamente ese óleo fresco que nos hable, que nos consuele. Pero ¿de qué sirve los sepulcros blanqueados y por dentro huesos de muerto? Dice el Señor. ¿De qué sirve que nos peguen una o dos brochazos y estemos lindos fuera, pero adentro no estamos siendo edificados? Ahora vamos a la palabra, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 28 del libro de Génesis. Vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te
conceda muchos hijos y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Ahí está el primer punto. No te cases con mujeres cananeas. Pero ¿por qué no hacemos un alto en este tiempo que estamos viviendo? Y en tiempos antepasados, y hoy es un tiempo presente, es un tiempo profético, porque aquí los años no existen. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es profética la palabra de Dios. Y esto no lo heredan solo nuestros antepasados, sino que Dios habla porque su palabra es profética. Él te está hablando hoy. No te cases con cualquier mujer. No te cases con aquella que tal vez sus padres no la hayan visto o no estén de acuerdo o no es el sentir de ellos, porque siempre en nuestros antepasados y en este tiempo debemos sujetarnos y obedecer, oír a nuestros padres, porque ellos tienen un sentido mucho más activo para conocer el bien y también el mal. Pero nosotros en las emociones tomamos decisiones de quién se nos presenta con caras, tal vez fisonomías, apariencias, y tomamos decisiones de juntarnos porque nos sentimos que tenemos feeling, que compaginamos, que salimos a comer un helado, fuimos a la discoteca o a un restaurante y esa es la química para contraer matrimonio. No te cases, hijo, con mujeres cananeas. Estas mujeres cananeas son idólatras. Estas mujeres no tenían el sentir del pueblo de Israel. Ahora Isaac llamó a Jacob para decirle: no vayas a ser más que Esaú. Ya estuvimos hablando de este capítulo. De Esaú tomó mujeres que sus padres no estaban de acuerdo, solo por llevar la contraria, porque ahí ya venía una división, una discordia, había un problema ya de raíz a causa de su propia concupiscencia, porque quien vendió la primogenitura fue Esaú, menospreció y después la procuró con lágrimas y ya no había nada por hacer. Una bendición que se perdió para siempre. Ahora vemos que nosotros debemos ser sabios. ¿Y cómo poder ser sabios si vamos? El acto más importante de un hombre y una mujer es el contraer matrimonio. Porque cuando unimos nuestras vidas, dice la palabra que los dos serán una sola carne. Y no podemos unirnos a gente idólatra, gente pagana, gente que no tenga una relación con Dios. ¿Cómo podemos las tinieblas juntarnos con la luz? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Cómo podemos contraer matrimonio con una persona que aborrezca a Dios? Si nosotros amamos a Dios, debemos buscar por medio del Espíritu de Dios que Él nos envíe la mujer o el varón que también tenga el mismo sentido. No podemos unirnos en yugo desigual porque traemos maldición. Pero el mundo dice: ¿cómo es posible que los pastores y los profetas estén hablando siempre de las maldiciones? Pero es que si dimensionamos verdaderamente en la palabra de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo, hay más maldiciones que bendiciones en las Escrituras.
Y decimos, ¿cómo es posible a causa de la concupiscencia, del pecado, de la desobediencia? Vienen maldiciones, puertas abiertas, fracasos, divorcios, empresas en quiebra, hijos en las drogas, en la prostitución, en la delincuencia. Pero ¿por qué caímos en esto, en la desobediencia? No siempre es por los padres. Esto también porque los hijos abren puertas, son desobedientes, no buscan sino desobedecer y no sujetarse ni obedecer a sus padres. Porque no solamente podemos ver que lo que hay en casa es lo que tienen los hijos, no. Porque también conocemos siervos de Dios sujetos de testimonio y con hijos que, ¿para qué hijos? Ahora vemos que es vivir la palabra. Si Dios dice no te cases con cualquier mujer o con cualquier varón, ¿cómo es posible que el pueblo diga que ama a Dios y que Dios es todo para ellos y que lo tienen en el primer lugar, pero buscan la primera ocasión para contraer matrimonio, y los padres también para aceptar que los hijos se vayan uniendo a yugos desiguales, y así profanamos la palabra de Dios porque decimos, nosotros amamos a Dios, pero si no obedece la palabra, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Los estudios bíblicos es para que nosotros expongamos nuestro diario vivir. Estudiar la palabra de Dios no es solamente oír la palabra, sino que entremos en la práctica, el por qué y el para qué. O sea, este es el verdadero consejo de parte del Señor. O sea, yo no puedo venir a implantar un estudio bíblico para que la vida pase en desorden y desapercibida a la sujeción de la palabra del Señor. Ahora, si Dios dice no te cases con mujeres cananeas, yo os digo con toda la autoridad en el nombre de Jesús, no te puedes casar con hombres o mujeres que no tengan el mismo sentir que tú en Cristo Jesús. Ahora, si eres de Cristo, porque si también participas en las obras infructuosas de las tinieblas, simplemente te has vestido de religiosidad, ahí es ya otro tema. Porque tú tienes el mismo sentir, aunque estés en la iglesia, tienes el mismo sentir de aquellos que no están en la iglesia. El Señor habló de que aún en medio de la siembra del trigo hay cizaña, y que Dios hace llover sobre justos y pecadores. Y el mundo dice, ¿por qué los pecadores prosperan más que los cristianos? Sí, en el momento aparentemente. Pero si dimensionamos profundamente en la revelación del Espíritu Santo en la palabra, va a llegar el día que tú no quieres tener las posiciones y las riquezas de los impíos y prefieres estar sujeto obedeciendo la palabra y siendo alegre y agradecido con lo que Dios te ha dado de buen medio, por buen medio, porque llegará el día de los impíos, llegará el día que será enviado los ángeles, dice la palabra del Señor, para arrancar la cizaña, o sea, los malos, que en esta parábola el Señor les habló de la cizaña, arrancar la cizaña y echarlos al lago de fuego y azufre. Y estaban en medio de nosotros, de la siembra del trigo. El trigo somos nosotros que obedecemos, que nos sujetamos y que vivimos la palabra. Porque voy a despejar un poco la mente del pueblo de Dios en las naciones. Nadie puede profanar diciendo con sus propios labios que sirven a Dios y no obedecen la palabra de Dios. Nadie, no hay uno que pueda decir que sirve a Dios y profane la palabra de Dios. Porque una cosa no va con la otra. Yo digo sirvo a Dios, pero no obedezco ni vivo la palabra de Dios. No doy testimonio que en verdad sirvo al Señor.
Nadie os engañe, porque la palabra nos saca al camino, nos saca a la luz. Y nosotros sabemos que si tú entras y lees un capítulo de las Sagradas Escrituras, la misma palabra que tú tomas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa misma palabra te desnuda, te desmantela, desmembra y destrona del lugar donde tú crees estar religiosamente, porque la misma palabra te confronta. Si la palabra dice, el que robe no robe más, el que adultera no sea adúltero más, el que miente, cosa que yo aborrezco, dice el Señor, no mienta más. Y si tú vives en estos tres pequeños argumentos que acabé de mencionar, solo en un capítulo que leíste, que tomaste y que te confrontó la palabra. Y si tú estás en esa posición, arrepiéntete y clame a Jehová Dios de Israel que el Espíritu Santo te ayude, porque en verdad estás mal. No podemos predicar un evangelio ficticio. Decir que Dios te bendiga, que Dios te libere, que Dios te sane. ¿De qué nos sirve que Dios nos bendiga, que Dios nos libere, que Dios nos sane si no obedecemos la palabra? Y tal vez seamos sepulcros blanqueados por fuera, con bendición, con sanidad y con liberación. Pero por dentro estemos llenos de huesos de muertos, como dice la palabra en el libro de Mateo. De nada sirve, es mejor ir a la verdad. Es mejor edificar nuestro edificio en la roca, que es Cristo Jesús. Y para que edifiquemos nuestro edificio, nuestra vida en la roca, que es Cristo Jesús, nosotros necesitamos vivir un día a la vez la palabra de Dios. No podemos profanar su palabra. El Espíritu del Señor, esta es la tercera vez que me dice, profeta, no hay más poderosa oración que obedezca el pueblo de Dios la palabra de Dios. Es mejor que tú obedezcas y no ores 7 veces, 7 horas al día. Es mejor que tú las 24 horas estés velando, estés temeroso, porque ya conoces si eres hacedor, eres partícipe de las prisiones de Cristo y la palabra vivifica tu día a día. Es mejor que tú obedezcas 24/7 la palabra de Dios y no que te levantes o que te inclines 7 horas diarias para orar, cuando las otras horas no obedeces a Dios, no obedeces su palabra, ni siquiera obedeces lo que oras. ¿De qué nos sirve tapar el sol con un dedo si siempre seguirá alumbrando su palabra en luz? Y donde quiera que podamos estar, la palabra nos confronta, porque es la palabra de Dios, es Dios en su palabra. Yo no puedo decirte nada contrario a lo que ya está escrito. Hemos venido para profetizar, y dice la palabra, profetas reales de Dios son aquellos que desmantelan, desmembran y destronan el pueblo de Dios a través de las escrituras. Esta es la espada de fuego. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos edificar un edificio diferente al que el Señor Jesucristo edificó en nosotros, que es el Evangelio según las escrituras. Ahora, vive la palabra. Tú puedes diagnosticar tu diario vivir. Señor, hoy, ¿cómo viví? ¿Viví en Cristo o viví sin Cristo? Porque nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence, nos confronta y nos levanta la bandera cuando tú vives una vida de doble ánimo, una vida mentirosa. ¿Qué es una vida mentirosa? Decir que somos religiosos, que somos cristianos, pero la palabra de Dios no mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos obedecer todo lo que está escrito.
debe ser obedecido por nosotros. Es la palabra de Dios. Y dice, que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra, donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Abraham, padre de Isaac. Las bendiciones que Dios ha dado a sus padres, las heredan sus hijos. Es por esto que tú y yo heredamos las bendiciones de nuestro Padre Celestial. A través del Señor Jesucristo nosotros tenemos linaje escogido. Pero para que tengamos este linaje escogido, hay algo que debemos hacer, obedecer, es la palabra de Dios. No te sacrifiques. El sacrificio ya fue hecho por el Señor Jesucristo. Y Él nos dejó la instrucción a través de las Escrituras y nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos las enseñe y nos recuerde dónde no tenemos que entrar. Oye, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, ¿cómo vas a discoteca? ¿Cómo entras en tu móvil o en tu portátil a sitios, a portales que no dan testimonio y que son sujetas a las tinieblas? ¿Cómo puedes hablar como el mundo habla sin darte cuenta que estás abriendo puertas y que te estás atando y estás atando de generación en generación tu familia o tus hijos, si los tienes? Y sigues la vida como si no hubiese pasado nada. ¿Qué faltó ahí? El Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo. Porque cuando mi alma está pegada al Espíritu Santo, como la tuya al Espíritu Santo, debe haber una comunión. ¿Qué es la comunión con el Espíritu Santo? Nuestra comunicación, nuestro diario vivir, nuestro fluir. Esta es nuestra comunión. Y si el Espíritu Santo no se mueve y no te ayuda a recordar que las puertas o los lugares que has visitado, que has entrado, las páginas, portales que le has abierto a las tinieblas y que son puertas abiertas, son piedras de tropiezo, son lugares que son tinieblas y te sientes cómodo y no te da ni frío ni calor, estás lejos del Espíritu Santo, muy lejos, muy lejos. Puedes identificar, ¿cómo identificamos que el Espíritu Santo no fluye en nosotros ni tenemos comunión con el Espíritu Santo? Cuando tú haces pecado, cuando tú entras a páginas, cuando tú vas a lugares, cuando tú hablas como el mundo, cuando tú te refieres o murmuras o haces cualquier situación que dé testimonio que no eres y que no estás en la comunión con el Espíritu Santo y que tú sigues como si nada hubiera pasado, que no te duele y que no te da ni frío ni calor. Ahí tú puedes convencerte de que el Espíritu Santo no comulga contigo. El Espíritu Santo comulga con nosotros de esta manera: que todo lo que no venga alineado conforme a las Escrituras y conforme a la misericordia y mandatos, estatutos y leyes de Dios, a nosotros nos pesa. Y caemos en un dolor profundo. Y duramos tantos días pidiéndole al Señor perdón por aquello que hicimos, que no es solamente un perdón ligero. Ay, Señor, perdóneme, y seguimos la vida loca. No, no funciona. No funciona de esta manera. Nuestra comunión con el Espíritu Santo debe ser personal, íntima, un día a la vez. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Así Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padamán Aramán a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel, el amareo. Esaú se enteró
de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael. Ahí hay dos clases de hijos. Uno que obedeció y uno que desobedeció. Y aquel Esaú, que le quedó claro que a Isaac no le agradaban las mujeres cananeas y que dio la orden a Jacob de que no tomara por esposa a una mujer cananea, para él llevar y clavar la espada en el corazón de Isaac, tomó mujer cananea, hija de Ismael, esa descendencia de la sierva de Agar, hijo de Abraham, el hijo no de la promesa, el hijo de la fornicación y de la desobediencia, porque Ismael no fue el hijo de la promesa, fue hijo de la desobediencia, de las emociones y de no haber aprendido a oír la voz de Dios cuando Dios nos habla. Muchas veces vamos a nuestra manera, porque creemos que es ahí donde Dios nos quiere llevar. Y no, debemos aprender a oír profundamente y a no hacer nada de lo que a nosotros nos parezca que está bien, sin antes consultar a Dios. Porque vienen las consecuencias. Aparte de si desobedecemos a nuestros padres terrenales, también ya estamos desobedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos decir que somos obedientes a Dios si no lo hemos visto? Y a los padres terrenales que nos dieron vida, que nos ayudaron a crecer, que nos entraron a la universidad y nos han proveído toda clase de bien, no los obedecemos. Pues ahí hay hipocresía, mentira, engaño. Nadie puede decir: yo amo a Dios, si no da testimonio con los que te rodean y con los que tú ves. ¿Cómo podrías amar a un Dios que no has visto cuando no te sujetas, cuando no obedeces, cuando no quieres obedecer lo que Dios habló en su palabra? ¿A qué Dios podríamos decir que amamos? Un Dios que hemos creado en nuestra mente, egoístamente, religiosamente, porque el Dios Todopoderoso no habló así y no dejó el direccionamiento de esta manera como nosotros creemos que es y no es. Esaú creyó que podía traer desaire, herir a Isaac, pero en verdad las consecuencias fue para él, no para Isaac. Muchas veces los padres se hieren, pero las consecuencias no las pagan los padres, sino los hijos por desobedientes. Gloria a Dios. Dice, además, las esposas que ya tenía su nueva esposa, se llamaba Malatat, era hermana de Nebarot, e hija de Ismael, el hijo de Abraham. El sueño de Jacob en Betel. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó
con una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. En esta dirección viene la bendición de generación en generación y la herencia, porque nosotros reclamamos bendición de generación y herencia a causa del linaje de nuestros padres. Ahora vemos que aún si viene la bendición y fluye y corre hacia nosotros también por parte de Saúl, por parte de Ismael, qué privilegio tendrían ellos, cuántas consecuencias, porque hay muy poca historia. Creo que es mucho más lo que ellos vivieron a lo que está escrito. Creo que la palabra de Dios está escrita, pero falta mucho, como nosotros decir: yo tuve un buen día, pero en ese buen día pasaron tantas cosas vividas en 24 horas. Dios las conoce todas. Y hoy necesitamos unificar nuestra vida a la comunión con el Espíritu Santo. Nadie más puede enseñarnos que Él. Él es el que fluye para enseñarnos y recordarnos todas las palabras, el camino, las decisiones. Todo lo que tú necesites está en Él. Sabiamente el Señor dijo en Juan 14:26: mi Padre que está en los cielos enviará al Consolador, el Espíritu Santo, en mi nombre, para que os enseñe todas, dijo el Señor, todas. Van a Juan 14:26, todas estas cosas. Y os recuerde lo que yo os he dicho, lo que el Señor nos dijo. Ahora vemos que la enseñanza siempre persistirá. Pero ¿quién nos puede enseñar más que el Consolador, el Espíritu Santo? El que conoce tus secretos, lo que ocultas, dónde te ocultas, qué hablas, qué no hablas, qué maquinas. Porque hay gente que no habla, pero maquinan. Y cuando hablan, es un terremoto. La maquinación es un argumento de las tinieblas. Maquinar es cuando tú dejas que tu mente visite los lugares desolados de las tinieblas y estás llevando un argumento a la maquinación, y cada vez es algo que se va envolviendo y se va haciendo tan pesado, tan negativo, tan dañino. La maquinación es de Satanás, el diablo. Por esto debemos tener dominio propio. Dios nos dio su mente, la mente de Cristo en nuestra mente, y nosotros tenemos que reprender esos pensamientos de maquinación, porque cuando tú estás maquinando es cuando tú tomas algo que pronto no te salió bien, empiezas a maquinar, y no sé si te das cuenta que cuando te sientes es que estás en un embudo sin salida, y te vino el estrés, te vino la ansiedad y aún hasta la depresión, y puedes perder tu comunión con el Espíritu Santo en ese tiempo de maquinación. Pero si dejamos de maquinar y usamos nuestra mente para tener pensamientos positivos y tener comunión con el Espíritu Santo, ahí estamos diferentes, ahí estamos en la luz. Permitimos que el Espíritu Santo gobierne, domine y señoree nuestra vida. No dejes arrastrar tu mente a las tinieblas.
porque tú debes tener dominio propio. Él nos dio dominio propio para que nosotros no nos dejemos arrastrar por los pensamientos y maquinaciones que son argumentados por Satanás el diablo. Más que nosotros nos sometamos a Dios. Cuando te sientas que te está entrando la maquinación a ese embudo sin salida, inmediatamente debes invocar el nombre del Señor Jesucristo y conmemorar, traer a memoria la palabra de Dios, profetizar, hablar, adorar, alabar, glorificar. Inmediatamente viene el Espíritu del Señor para hacer retroceder las tinieblas que te llevaban en esa maquinación y al embudo sin salida. El mundo hoy es débil. Se dejan enredar fácilmente en las maquinaciones. Y por esto vienen tantas desilusiones, muertes, fracasos, envidias, herejías, iniquidad, a causa de las maquinaciones. Gloria a Dios por cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Y dice la palabra, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré, dice el Señor, donde quiera que vayas. Llegará el día en que traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo te protegeré, te bendeciré y benditas serán todas las familias de la tierra. Y así como somos herederos de las bendiciones por medio de la palabra, no puedes hacerte ajeno de que también las Escrituras hablan del juicio, de la ira, de las maldiciones que están escritas. Yo no sé cuál es tu posición ante Dios. Yo no sé cuál es tu comunión día a día con el Señor. Pero siento en mi espíritu a las naciones de desmantelar, desmembrar y destronar, que hay más religiosidad que comunión con el Espíritu Santo. Y se someten más al mundo y a la religiosidad del mundo de lo que vemos de ir y venir, que a la palabra de Dios que escrita está. Nos cuesta tanto hoy por hoy ir a las Escrituras y por esta causa tenemos afrenta y hemos profanado. Y ha venido todo este mal que también la palabra habla. Porque así como Él habla de las bendiciones, también ha hablado a través de su boca de las maldiciones, del juicio, de la destrucción, de derribar, de destruir, de echar al lago de fuego. Él es Dios y es profético. Y dice la palabra entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué terrible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado su cabeza y después derramó aceite de olivo sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios.
Esta piedra que levanté como columna conmemorativa será el lugar de adoración a Dios, y yo daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Este fue el voto que hizo Jacob. Si Dios me provee de todo, de paz, comida, ropa, direccionamiento, cuidado, protección, todo. Él, como no tenía nada, porque él reposó su cabeza sobre una piedra, él dijo: de todo lo que Dios me diere, de todo lo que Dios me diere, una décima parte apartaré para el Señor. Y esto no fue un mandato para nuestros antepasados. Pero hoy por hoy el mundo está aferrado a las riquezas de esta tierra, terrenales, diabólicas, malignas. Riquezas que hoy tenemos y mañana no. Pero no obedecemos la palabra de Dios. Porque nosotros decimos: no, eso fue para ellos, para nosotros no. Pero, o sea que las bendiciones y el linaje, el espíritu de adopción fue para nuestros antepasados. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos? O a nosotros nos pertenecen las bendiciones y a ellos obedecer. O sea, nuestros antepasados tuvieron que obedecer y nosotros desobedecemos y queremos bendición. Pero esto no dice la escritura. Dice que si obedeciéramos todas las palabras que han salido de la boca, mandatos, estatutos y leyes, entonces Él añadirá todo lo que vos pidieren o pidiéremos, todo lo que vos faltare. Escrito está. Y yo creo hoy en el nombre de Jesús que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, no hay mayor oración más poderosa para que Dios nos bendiga, nos prospere, nos dé sanidad, que obedecer la palabra de Dios. Mira, no tengo más que predicar al mundo entero que hoy sepa la voz, que se promueva la voz del Espíritu Santo y que desmantele la religiosidad, desmembre todo altar a la religiosidad, a la conveniencia del mundo, del pecado, de la desobediencia. Piedra de tropiezo hemos puesto delante de nuestro Dios, y por esta causa hemos traído todo el mal sobre las naciones. Pero el mundo dirá: ¿cuál mal? Unos, otros afrentan diferentes males. Pero si vamos a la raíz, es la raíz de la desobediencia la que ha traído todo este mal. He recibido direccionamiento a través del Espíritu Santo. Y a nosotros nos conviene solamente obedecer a Dios. Y nosotros, como profetas, ministros del Señor, nosotros soltamos los mensajes proféticos. El mundo elige el libre albedrío si quiere oír o quiere rechazar lo que Dios ha venido para instruir tu vida hoy. Pero algo voy a poner en tu corazón: no te quejes ni te lamentes. Y el día que estés en la aflicción, el día que estés en la consecuencia, acuérdate y haz un stop en tu vida y reconózcale a Dios si has obedecido su palabra. Reconozca delante de Dios qué estás haciendo, el por qué ha venido esta situación en tu vida, en tu empresa, en tu familia, en tus hijos. Algo tienes que poner delante del Señor. Algo dejaste allá atrás. Dice la palabra del Señor que honramos a Dios cuando reconocemos nuestras faltas, que hemos pecado delante de Dios, que hemos hecho mal, que desde el comienzo hemos vivido de religiosidad en religiosidad. Pero hasta el día de hoy no hemos dimensionado nuestra vida en las Escrituras. Y hoy hablo con autoridad y poder, y yo os instruyo tu obediencia a vivir un día a la vez bajo la palabra, conforme es direccionada su palabra sobre tu vida.
Y si tú no obedecieres la palabra de Dios, ¿por qué pedir oración? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué hacer sacrificios si no va a servir de nada? No hay nada que puedas tú hacer más que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por amor. Nos envió el Espíritu Santo y nos revistió de ropas reales, de gracia y de favor. Y nos dio el espíritu de adopción. ¿Qué más le pides al Señor? ¿Qué más tú quieres de prueba, de muestra del amor de Cristo? Para que tú despiertes del adormecimiento que vive anestesiado el mundo, la anestesia espiritual. Porque no quieren despertar, quieren algo ficticio, algo religioso, algo milagroso, pero no quieren algo real. Y Cristo no es religiosidad, no es superficial. Él es vivo, Él es real, Él es todopoderoso. Y la palabra está en tu boca, en tu mano, pero no has elegido obedecer a Dios. He entendido por la palabra del Señor. A mí puede venir el mundo a decirme, yo amo a Dios, yo tengo revelación, muéstrame tus frutos. Si tú no das frutos, yo te digo, ¿de dónde sacaste esos frutos? Porque también la cizaña crece en medio de la siembra del trigo. La cizaña, los malos están en medio de los justos. Y Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Y están ahí. Y la gente dice, no, los injustos, vean, ahí van. Pero su fin es muerte, es fuego, azufre, es el infierno por heredad. Pero si tú hoy guardares la palabra de Dios en tu corazón y en la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo, te vivificas en la palabra de Dios y obedeces, vives la palabra de Dios un día a la vez, no necesitas edificar otro edificio porque hay uno edificado en la roca que es Cristo Jesús y es el Evangelio que está escrito. Hoy arropo las naciones en el nombre de Jesús. Bendigo hoy a las naciones con una palabra profética. No hay mayor oración que tú obedezcas la palabra de Dios. No hay otro evangelio que este que hoy predico, desmantelando la religiosidad. Todo lo que hemos vivido superficial en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. No te vistas de vestiduras superficiales. Dimensiónate en tu comunión con el Espíritu Santo, porque Juan 14:26 te saca la luz y te desmantela, hace que las escamas de pescado que estaban en tus ojos, siendo piedra de tropiezo, sean quitadas, para que tú en verdad sepas con quién debes tener comunión. La comunión es entre hermanos en Cristo, pero especialmente en el fluir del Espíritu Santo. Ahí es nuestro secreto. Es la revelación del Espíritu de Dios y que podemos atravesar capítulos, pero si no tenemos revelación, el Espíritu Santo no nos instruye, estamos perdidos, estamos letrados, estamos titulados, diplomados, pero no hay espíritu en medio de la iglesia. No hay comunión con el Espíritu Santo. Y es necesario que tengamos comunión día tras día en el fluir de nuestra relación con el Espíritu Santo. Vive Jehová en cuya presencia. Hoy bendigo a las naciones y pido al Espíritu Santo que te vivifique la palabra, el mensaje que hoy siembro en cada corazón, los que están en vivo y en directo, los que se conectan más adelante. Que el Espíritu Santo les instruya, les enseñe y les recuerde de lo que vos he instruido en este servicio, para tu
avance de tu relación con Dios. Que Dios os bendiga, que Dios instruya y corrija, y que el Espíritu Santo te despierte para que Él sea quien instruye, enseña y recuerda según las Escrituras, para que tú vivas un día a la vez en obediencia